Bueno, en la clase anterior habíamos visto lo que era el diseño de vigas rectangulares por el método elástico. Y habíamos hecho un ejercicio. Realmente yo les había dicho, hay dos escenarios. Les había mostrado los dos escenarios que son estos. O sea, el análisis o revisión de una sección donde ustedes llegan a un sitio y entonces encuentran una viga hecha y le hacen la patología. Ya habíamos hablado sobre eso. Encuentran cuáles son las dimensiones de la viga, cuáles son las resistencias de los materiales, qué cantidad de acero tiene, cuál es la profundidad, cuál es el diámetro, etcétera, y con base en eso hallan el momento resistente de la viga, que para el caso del método sería esto que está aquí, esto que está en esta diapositiva, en la cual pueden ver en color amarillo cuál es la fórmula para el momento resistente. Está en función de A sub S, Fs y J por D. Entonces, directamente pueden simplemente reemplazar esos valores y encuentran cuánto es el momento resistente. El otro escenario es que ustedes no tengan nada hecho y que tengan necesidad de suministrarle a la persona que va a hacer esa viga, la que va a construir esa viga, cuánto es la dimensión de la viga, o sea, cuánto es la base, cuánto es la altura, qué tipo de materiales, las especificaciones de los materiales, y la cantidad de acero que le van a colocar a esa viga. Sería el diseño de la viga como tal. Entonces le había dicho que ustedes pueden, tomando la condición balanceada de la viga, pueden hallar pares de valores de B y H, para los cuales ustedes pueden obtener la condición balanceada, que es lo ideal, ¿no? En la cual todos los materiales trabajan lo mismo. Pero preferiblemente nosotros necesitamos que el acero esté por debajo de la condición balanceada, para que eventualmente cuando se vaya a presentar una falla en la viga, entonces es preferible que sea el acero o sea, que la viga esté subreforzada, para que de esa forma comience a fisurarse el concreto y dé chance para eventualmente para hacer un reforzamiento de la viga. En el caso de que esté sobre reforzada, entonces lo que sucede es que como el acero no va a fluir, no va a estirarse, entonces el concreto es el que colapsa, es el que falla, y la falla del concreto es súbita y no hay manera de hacer ningún arreglo. Entonces, ustedes pueden, por supuesto, hacer pares de valores y eventualmente pueden encontrar varias soluciones para esa viga, de las cuales, de esos pares de valores, en el caso por ejemplo, que le estoy mostrando aquí en la hoja de cálculo, de estos pares de valores, ustedes pueden coger cualquiera de esos pares de valores, que ya la elección de esos pares de valores dependería de las condiciones de ustedes, por ejemplo, el tamaño físico de la viga, que quepa de pronto en el sitio donde ustedes quieren colocar la viga, tenga una limitante de espacio, o si no hay como tal, entonces ustedes simplemente cogerían la solución más económica. Siempre ustedes van a lograr que la solución sea la más económica, o sea, la que tenga menos cantidad de acero y que no tenga problemas con la separación. Esa es una constante que van ustedes a emplear a lo largo de todos los cursos, por lo menos los cursos míos en el área de estructuras. Habíamos planteado esto, ¿no? Habíamos planteado que en el caso de ¿qué es lo que quiero que desarrollemos hoy? Entonces, habíamos planteado que en el caso de que el número de varillas, ya después de que uno escoja el número de varillas, fuera tan grande que no cupiese, o sea, que no cumplieran ustedes con la separación libre, entonces tendrían que acomodar las varillas a un arreglo de varias capas. Entonces pueden haber 2, 3 o 4 capas, como sea, cuantas sean necesarias.
De hecho, SIPE le va a acomodar las varillas. Cuando eso sucede, él le va a acomodar las varillas en varias capas. Pero de todas maneras, puede suceder que aun teniendo varias capas, ustedes también tuvieran problemas con la separación libre. En el caso que tengan varias capas, entonces tendrían que calcular el valor de D, porque es que cuando ustedes tienen varias capas, eso es el centroide del grupo de varillas, y entonces el Y trazo ya no coincide con el D'. O sea, el Y trazo de las varillas no coincide con el Y', entonces el D efectivo es menor y por lo tanto el momento resistente será menor. En ese caso ustedes pueden hallar el Y trazo, pueden hallar el D efectivo con esta fórmula que ustedes están viendo ahí en pantalla, y de esa manera pueden entonces hacer el chequeo final, que yo les dije que es el que al fin y al cabo es el más importante, que es que una vez ustedes cumplan con la parte de economía, cumplan con la parte de la separación, cumplan con que la viga sea que esté trabajando en la condición balanceada o sub reforzada, lo último que tiene que cumplir, y lo más importante por supuesto, es el momento resistente actuante en la viga. Esto es particularmente cierto cuando ustedes tienen varias capas. En la medida en que vayan añadiéndole capas, el D efectivo, el D va disminuyendo, y como quiera que el momento está en función de ese D, recordemos nuevamente la fórmula de momento. Hemos dicho el momento resistente es igual en el método A sub S, la cantidad cero por la resistencia del concreto por J, el coeficiente J menor que la unidad, que generalmente es 0,9 por D. Y si este valor de D disminuye, entonces el momento resistente también disminuirá. Y puede llegar al punto en que por más que le añadamos capas y capas de acero, no logramos que el momento resistente sea mayor que el momento actuante. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora un ejercicio completo en el cual vamos a pues manejar en varias capas. Entonces vamos a tomar este ejercicio, por ejemplo, este que está acá. Vamos a tratar de hacerlo acá en unas láminas en blanco. Aquí, vamos a hacerlo acá. Entonces, pero no voy a detenerme en la parte esta en esta parte de las constantes y este poco de parámetros. No voy a detenerme porque ya ustedes esa parte ya la saben. Entonces realmente no vale la pena perder tiempo en esa parte. Voy a colocarlo por aquí. Voy a dar esto acá. Bien, entonces tenemos lo siguiente. F'C, perdón, vamos a colocar directamente los parámetros del método elástico. O sea, FC de una vez. FC es 94,5. FS 2100, y todos estos valores ya los tenemos acá. Simplemente vamos entonces a ver cuál es la condición de nuestra viga. Dice una viga simplemente apoyada con una luz de 650, con una carga sin mayorar de 350. Entonces, por lo tanto, el momento actuante en esa viga es igual a WL cuadrado sobre 8. Estaríamos hablando de 3,5 por 6,5 al cuadrado sobre 8, y nos estaría dando 18,48. Está en toneladas de fuerza por metro. Entonces nosotros podemos tener o bien la opción esta de hacer la tabla, o bien simplemente coger el atajo, que es suponer, por ejemplo,
un B de 35 centímetros y podemos colocar una altura de 60 centímetros, por ejemplo. Entonces, si el D' lo tomamos como 6, pues tendríamos un D de 54. De esa manera nosotros entonces podemos calcular cuánto es el A sub S, porque nosotros sabemos que la fórmula de A sub S la podemos tomar como el momento sobre Fs por J por D. Entonces, A sub S es igual al momento por Fs por J por D. Entonces tendríamos nuestro momento, que es igual a 1848 exponencial 5. Recuerden que este momento aquí está tomado, este momento está en toneladas metro, y entonces voy a pasarlo a kilocentímetros. Y entonces aquí sobre Fs, que serían 2100, por J, que es 0,9, por D, que lo habíamos tomado como 54. Si realizamos esa operación, ayúdame con esa operación, por favor. Eso da 1.81 No, te tiene que dar más, mija. por 10 a la menos 4. Esto con exponencial 5 aquí. Ojo, que aquí el 1848 es exponencial 5. Bueno, podemos entonces a cogerlo de acá. Bien, edad 4.19. ¿Cuánto? 4.2 me da a mí. Carajo, no me parece. A mí me da 18. Me da 46.30. ¿Cuánto? Pero pónganse de acuerdo. 46.30. A mí me suena más el que dijo 18, ¿no? Me suena por ese lado. Profesora, me da 18.11. 18.11. 18.11, ingeniero. Bien, centímetros cuadrados. Ya entonces, de aquí en adelante vendría la parte que ustedes dominan, que sería. 18.10. Bueno, ya sería la parte que ustedes dominan, que es cuántas varillas y coger varias alternativas de varillas, y una vez cojamos la más económica, comprobamos cuál es la separación. Entonces, si yo voy a coger, arrancando con varilla número 4, yo digo, me caben 18.11 entre 1.27, que es el área unitaria de la número 4. Si la tomo como número 5, serían 18.11 entre 1.98. Por favor, denme, ahí vamos aquí la número 6, sería 18.11 entre 2.85, que es la número 6. Denme los resultados de estas operaciones, por favor. La número 5, ingeniero. Sí, dime. 9.14. Aquí coloco 10 varillas. Okay. Profe, la número 6. Ingeniero, número 4. ¿Cuánto? 14.25. ¿Cuánto? La número 4, ¿cuántas? La número 4. 14.25. Número 4, 14.25. 15 varillas más o menos. La número 6, 6.35. Más o menos 7 varillas. Ahí tenemos nuestras alternativas, ¿no? Y entonces, aquí es evidente que como quiera que el ancho de la viga es de 35 centímetros,
que es este ancho que ustedes ven acá, 35. Este ancho que está aquí lo vamos a tomar de 35. Entonces es evidente que no nos van a caber ese poco de varilla ahí, sobre todo la número 4. Entonces aquí lo que quedaría sería, de todas estas soluciones que están aquí, tomar la más económica. Si yo digo 15 por 1.27 ahora al revés, no, convirtiendo estas varillas suministradas en área, en centímetros cuadrados. Eso da 19.06, ingeniero. Repíteme, por favor, que no te escuché bien. 19.05. Muy bien. Esta de acá sería 19.8, ¿no? Y por último, esta de aquí daría... Sí, ingeniero. ¿Cuánto da esta? 19.9. Esta. 7 por 2, 85. Sí, ingeniero. 19.9. Bien, entonces ahí tenemos tres alternativas. Vamos a suponer que eventualmente en el sitio donde estamos haciendo vamos a construir esa viga, no exista sino esos 3 diámetros en la ferretería del pueblo. Entonces nos vemos obligados, porque podríamos comenzar a explorar otras alternativas, la número 7, número 8, número 9, etcétera. Pero vamos a suponer que estamos limitados en cuanto al suministro, al repertorio de barras en el pueblo. Un momentito, excúsenme. Ingeniero, en la número 6 es 19.95. 19.95. Sí, señor. Bien. Entonces, corrijamos esto aquí un momentito. Esto aquí serían 5. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos entonces a acomodarnos con cualquiera de estos valores que están acá. Es obvio que las 15 barras número 4 es la solución más económica. Vean lo que voy a hacer. Voy a armarla con cada uno de esos diámetros a ver cómo nos va. Mejor dicho, vamos a suponer que solamente hay barras número 4 ahí. Entonces, si hay solamente barras número 4, entonces lo primero que yo tengo que ver es cuántas barras número 4 caben en un ancho de 35. O sea, en este ancho de 35 que tenemos aquí, ¿cuántas barras número 4 caben ahí? Entonces yo voy a suponer que tengo 6 barras número 4. Entonces esta parte ya ustedes me tienen que ayudar. ¿Recuerdan la fórmula de separación? Vamos a recordarla, por aquí está. Vamos a tratar de traérnoslas para acá. Que me trajo otra cosa. Acá. Bien, esta es la fórmula de separación. Vamos a acomodarlo un poquito acá, aquí, por aquí. Vamos a borrarle toda la parte que no me interesa, no me interesa nada de esto. Esa es la fórmula de separación. Entonces, si yo cojo barras número 4, que es la primera alternativa, y trato de ver cuántas barras caben en 35 centímetros, podría coger esta fórmula que está acá para cumplir con la separación. Pero también lo puedo hacer por tanteo. Voy a decir, bueno, si utilizo 6 barras número 4, ¿cuánto es la separación libre para 6 barras número 4? O sea, lo que estoy haciendo es, aquí en el fondo de la viga voy a coger, y este es el estribo,
Voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 barras. Y voy a calcular cuánto es la separación libre S que está aquí. Entonces, S es igual a el ancho de la viga, que son 350 o 35 centímetros, ¿no? Trabajando en centímetros, menos 2 veces esta vaina aquí. Hay un error aquí en esto. Esto es... No sé qué hace ese 7 ahí. Eso, 2 veces el recubrimiento lateral, que serían 4, más el diámetro del estribo, 0.95, todo expresado en centímetros, menos el diámetro de la barra, que es 1.27 centímetros, por el número de barras 6, sobre el número de barras menos 1, 5. Y así obtengo la separación para 6 barras número 4. Por favor, me colaboran con esas operaciones. Ingeniero, eso da 3.496. 3.5 más o menos. Okay. Listo. También hubiéramos podido hacerlo con esta fórmula que está aquí. Esta de acá. O sea, simplemente despejando. Pues aquí es evidente que con 6 barras número 4 yo puedo, ¿no? Puedo acomodarla, porque recuerden que los valores límites serían 1,5 centímetros, una vez el diámetro de la barra, o 1.33 el diámetro del agregado, ¿no? Serían los 3 valores de referencia. Pero yo hubiera también podido hacerlo simplemente diciendo cuántas barras caben, que sería esta segunda ecuación que les planteo aquí, cuántas barras caben en una viga de 35 que tiene 4 centímetros de recubrimiento lateral más un diámetro del estribo de 0.95 más, y entonces aquí ajusto mi separación para que me cumpla con 1.5, vamos a colocarle 1.6, que es un poquito mayor que este que está acá, sobre la separación, nuevamente 1.6 más el diámetro de la barra 1.27. Entonces, si lo hago así, entonces obtengo directamente el número de barras que cabe en ese ancho. ¿Me colaboran con la operación, por favor? Ingeniero, eso da 9.30. 9.30 barras. O sea que yo podría forzar esto hasta 9 barras aquí. En vez de coger 6, yo podría forzarla con 9. Vamos a ver si esto es correcto. Si en vez de 6 yo coloco 9, entonces aquí me cambia, lo que me cambia es este número que está acá y me cambia este número que está aquí. Entonces ahora recalculemos esta separación con base en estos valores que están ahí. Para ver si es correcta la fórmula esta. .7. Eso es, 1.7. Entonces, ahí está. O sea, en vez de comenzar a tantear, nosotros podemos calcular inmediatamente el número de barras de determinado diámetro que nos cabe en un ancho de viga. Entonces, yo puedo acomodar hasta 9 barras número 4 en esa viga. Entonces, al tomar 9 barras número 4, entonces la viga me quedaría así. Esta es la viga. Y entonces aquí coloco 9 barras. Y como necesito, realmente yo necesito 19 barras. ¿Dónde está? 15 barras, perdón, aquí. 15 barras, entonces yo puedo decir, bueno, y en la segunda capa yo voy a colocar lo que me falta, ¿no? Entonces aquí yo puedo acomodar entonces 9 más 6 son 15. Listo.
Entonces voy a ampliar un poquito esta parte de acá. Voy a hacer un zoom aquí. Aquí voy a hacer un zoom y esto me queda así. Y aquí tengo el estribo. Y ahora viene lo más difícil, acá es acomodar las 9 barritas ahí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego aquí en la segunda capa, esta capa de aquí la voy a colocar, si yo tiro una línea aquí, marcando el centroide de las barras. Entonces esta distancia de aquí a acá es la que he tomado yo como 6. Entonces voy a colocar el resto de barras que me faltan para las 15. Entonces las coloco una encima de la otra, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Logrando que estas estén alineadas así para que no estorben el paso del concreto. Entonces aquí tengo 9, número 4, y aquí, eran 15, ¿no? Entonces son 6, ¿no? 9 y 6 son 15, ¿sí? 6. O sea, 3, 6 y 9 son 15 barras. Y estas 15 barras las voy a colocar entonces a una separación entre el centroide de las barras de 5 centímetros, que es lo que nos dice el código. Listo. Y esto lo que nos provoca esto inmediatamente es lo siguiente, que si anteriormente yo estaba diciendo que este era el D de la viga, hasta aquí, y que esto era el D', en alguna lámina anterior yo les he dicho que realmente esta distancia desde el borde superior hasta la primera capa es la que llamamos D sub T. En el caso de que sea una sola capa, entonces D igual a D sub T. Pero es evidente que cuando tenemos varias capas, entonces el centroide se nos reacomoda y se nos coloca aquí. Vamos a suponer que el centroide quede aquí. Y entonces ahora esta distancia de aquí hasta acá es la que nosotros estamos llamando Y trazo. Esta distancia de la primera línea de barras hasta aquí es lo que estamos llamando nosotros Y trazos 1. Esta distancia de aquí hasta acá es la que estamos llamando Y trazos 2. O sea, la correspondiente a la primera capa y Y trazos 2 a la correspondiente a la segunda capa. Entonces yo voy a calcular cuánto es el Y trazo. Entonces yo digo, todas las barras, la fórmula que estoy utilizando aquí, nuevamente se los coloco acá para recorderis, sería Y trazo por la sumatoria de las áreas, va a ser igual, tomando un momento de áreas, entonces yo digo, sumatoria de áreas de la primera capa por Y trazo 1, más sumatoria de las áreas de la segunda capa por Y trazo 2, y así hasta Y trazo N. A N, Y trazo N. Entonces ahora sí ya puedo calcular cuánto es el Y trazo. Yo digo, todas las áreas serían 15 barras número 4. 15 por 1,27 sería esto. Por Y trazo sería igual a la sumatoria de las áreas de la primera capa, que serían 9 por 1,27 por el Y trazo 1. Por 5. 9, ¿no? Estas 9 que están acá. Por el Y trazo 1, pero ese Y trazo 1 yo lo conozco, ¿no? Este Y trazo 1 es 6. Por 6. Y luego siguen la sumatoria de las áreas de la segunda capa, que serían 6 varillas de media por su Y trazo, que sería en este caso 6 más 5, 11. Y de esa forma yo puedo encontrar cuánto es el Y trazo para todas las 15 varillas.
Por favor, me ayudan con esto. Fíjense que aquí yo podría, cuando yo tengo la misma área para todas las capas, yo puedo simplificar esto aquí. Dividir todo por el área unitaria, ¿no? Entonces me quedaría que 15y sería, aquí sería 54, esto da 54 y esto da más 66. Sería 10, 120 entre 15. Hágame esta operación, 120 entre 15. ¿Me colaboran, por favor? Eso da 8, ingeniero. ¿Cuánto? 8. Cerrado. 8. Sí, señor, 8 cerrado. Bueno, entonces quiere decir que si ahora este D', ahora lo estoy llamando D', pero hasta el centroide en color verde que he sacado, ¿no? Este centroide en color verde. Ese sería el D' mío. Y entonces, ahora yo voy a llamar esto el D efectivo, este que me queda aquí. Entonces yo puedo decir, bueno, el D efectivo de la viga realmente es igual a toda la altura de la viga. Y entonces aquí fijo la altura. Entonces, ¿cuánto le dije que iba a colocar aquí en el ejercicio? No habíamos fijado la altura. Sí, aquí está 60 centímetros. Yo digo, bueno, el D efectivo sería 60 centímetros de altura menos los 8 centímetros. Perdón, ¿cuánto fue que les dio? 8. Sí, ingeniero, 8. Bueno, fíjense que pasó de 6, pasó a 8, y entonces ahora el D efectivo realmente es igual a 52, y no 54. No 54, que era lo que estaba anteriormente. Bien, entonces ahora lo que quedaría sería hallar cuánto es la cuantía real de la viga, ¿no? La definición de cuantía ya sabemos que es la relación entre el área que le estamos suministrando sobre B por D. Entonces, esta área serían todo el grupo de varillas que están acá, que hayamos sacado el área, que serían 19,05 entre B, que son 35, y el D efectivo que acabo de hallar, este 52 que está acá. Y esta es la cantidad esta es la cuantía real de la viga. ¿Colaboran, por favor? $0,01046. Bien, entonces yo le dije que mínimo 5 cifras decimales está bien. Entonces recordemos aquí un momentito cuánto es la cuantía mínima, ¿no? 0,5, aquí la tenemos. Cuantía mínima, aquí la tenemos. Cuantía mínima. Aquí tenemos cuantía mínima balanceada, 0,5. Entonces, cuantía balanceada FCK sobre FS. Acá, cuantía balanceada 0,5 FCK por FS sobre FS. FC por K sobre FS. Y todos estos valores los tenemos, ¿no? Entonces daría realmente esto que está acá. Recuerden que esta cuantía balanceada, como está en función de la resistencia de los materiales, va a ser una constante. Entonces esto sería 0,00664. Entonces, comparo estas dos cuantías que están acá y yo veo que esta está mucho mayor que esta, ¿no? Entonces, digo, esta solución eventualmente no me serviría. Diría yo que aumentarle un poquito a la altura a la viga.
Entonces, cuando aumento la altura de la viga, lo que hago es que le sumo 5 centímetros a todo lo que he calculado ahí. ¿Me explico? Si yo le aumento 5 centímetros de altura a la viga, entonces aquí en esta parte me quedaría, en vez de 60 me quedan 65. En vez de 54 aquí me quedaban 59. Y cuando calculo nuevamente el área de acero, entonces ya me da menos. Ya fíjense que ya yo tengo que hacer un ajuste aquí. Entonces aquí serían 59. Entonces ya me cambia aquí la cantidad de acero. Por favor, calcúleme esa cantidad de acero ahí. $16.57. 16. .57. .57. Entonces, yo nuevamente vuelvo a recalcular con la varilla número 4. Entonces esto aquí me cambia, ¿no? Me baja como a 14 barras, ¿no? ¿Cuánto me da ahora? Dividan 16.57 entre 1.27. Eso da 13.047. 14 varillas. Y entonces ahora 14 por 1.27 y entonces me ajusta acá, ¿no? ¿Cuánto da 14 por 1.27? 17.78. 7.8. Este es la nueva cantidad de acero. Pero yo no he perdido nada de esto que hice acá. Porque de todas maneras yo sigo afirmando que en ese ancho de 35, yo no he variado el ancho, máximo me caben 9 varillas. Entonces quiere decir que si ahora reacomodo estas, aquí están estas, en vez de 15, 14, si ahora reacomodo las varillas, entonces lo que voy a obtener ahora es que se va una de estas, ¿no? Pero esta de aquí, por ejemplo, se va. Pero todas las demás quedan iguales. Entonces aquí en esta ecuación que está acá serían 14, acá serían 9 y aquí en este serían 5. Y entonces el Y trazo nuevamente calculado sería ¿cuánto? A mí me da 7.79. 7.79. Y esto lo traslado aquí nuevamente. Entonces aquí sería 7.79. Y el D efectivo ahora me da ¿cuánto? 51. 60 menos 7.79. 52.21. 52.21. Y bueno, entonces aquí, este sería Tegura. Sí, 60. Sí, correcto, aumentó, ahora aumentó. Y entonces aquí tendríamos, en vez de 19.05, entonces realmente la cantidad de cero que le estamos colocando es de 17.78 acá. Y en esta parte de acá sería 52.21. Entonces, ¿cuánto da ahora esta cuantía real?
0.34055. No, tiene que tener por lo menos dos ceros adelante, después de la coma. ¿Cero coma qué? Cero punto doble cero 97. 0.0097. 97. Bien, Y ya después un rebajamos, 3. ¿no? 97.3. Ya hemos rebajado un poquito la... Y entonces ahora vamos a dividir esto entre a ver en cuánto se pasa. 973 entre 664. ¿Cuánto, profe? ¿Me repite? 973 La entre operación. 664. 973 entre 664. ¿1 punto qué? 1.46. 1.46. Uf, está lejísimo. ¿Segura? 1. Sí, Y seguro 1.46. seguro que esto da... Vamos a chequear aquí con la hoja de cálculo un momentito estos valores acá. Estábamos hablando de 65. Para 65 creamos variadora de 65, entonces ahora tenemos 59, la cantidad de cero ahora da 16,50 y pico, entonces estaba dando más o menos 14 barras, entonces las 14 barras las acomodábamos aquí en 9. Y aquí colocábamos 5 barras, ¿no? 5 barras. Esa era la situación que tenemos aquí. Pero aquí hay algo raro que no nos cupo aquí. Vamos a ver nuevamente calcular esta parte de acá. ¿Recuerdan cuando calculamos aquí cuántas barras caben? Aquí. No, sí caben, ¿no? Sí caben. Aquí hay algún error acá en la hoja. Pero bueno, ahora se nos está pasando un 33%. Entonces lo que nos quedaría ahora sería nuevamente aumentarle la altura a la viga, ¿no? Realmente aquí está un poquito menos. Y entonces hacemos un último tanteo. Y ese último tanteo entonces lo cogemos aquí con... Este lo voy a colocar en verde. Y lo voy a colocar aquí con 70 centímetros. Entonces, si colocamos 70 centímetros, vamos a colocar 75 centímetros. Si colocamos 75 centímetros, entonces el D inicial es de 69 centímetros. Y por lo tanto, la cantidad de acero que necesito será... Hagamos ahora esta operación 1848 exponencial 5, etcétera. A ver cuánto les da. $14.17. 14,17. Entonces, estos 14,17 entonces representarían aquí estos 14,17 en varillas número 4. Tantas varillas número 4, ¿no? Esto que está aquí. ¿Cuántas varillas número 4? $11.16. 12. 12 varillas número 4. ¿Quedan cuántos centímetros cuadrados?
15.24. 15.24. Listo, entonces ya nosotros habíamos chequeado que caben 9 barras, entonces aquí lo que nos quedaría sería, como son acá el último cálculo nos da 12 varillas y me caben 9 varillas en la primera capa. Entonces la disposición ahora serán las mismas 9 estas que están aquí, estas también, pero en esta de acá entonces no serán 6 sino 3 varillas nomás. Entonces recalcular aquí 3 varillas, entonces me da un yetrazo diferente. Que sería lo que estoy colocando aquí, ¿no? 3 varillas. Entonces el yetrazo que me está dando es de 7.25 ahora. Y con ese yetrazo de 7.25 entonces yo hallo el D efectivo. Y este D efectivo me está dando 57.75. Y entonces ahora sí, ¿cuánto es la cuantía? Toda el área esta que serían 15.24 sobre 35 por 57.75. Y aquí me arroja una cuantía de 0,00752. Que todavía sigue siendo sobre reforzada, pero esa es tal vez la mejor solución que podemos tener. O sea, la viga está sobre reforzada, está un 13% más sobre reforzada, pero ya por lo menos cumplimos con la cantidad de acero. Lo último que nos quedaría es calcular a ver si nos cumple cuánto es el momento resistente. Entonces, el momento resistente lo tomamos como el A sub S, Fs por J por D, pero aquí es el D efectivo. Entonces, A sub S, que ya le hemos tomado como 15.24, por Fs 2100, por J que es 0.9 y por el D efectivo que es 57.75. Todo esto sobre exponencial 5 y chequeamos a ver si el momento resistente nos cumple. Si no nos cumple, entonces quiere decir que probablemente la opción esta con las barras número 4 no es la mejor solución para esta viga. Y de hecho, hay veces en que por más que nosotros comencemos a aumentarle el número de barras y todo, no podemos cumplir con el momento resistente. Pero fíjense que aquí estamos poniendo una limitante estricta al problema, que es que solamente conseguimos barras número 4. ¿Cuánto da el momento resistente? 16.63. Fíjense que este momento es menor que el momento último que está actuando aquí en la viga, que es de 18.48. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es, utilizando la herramienta de la hoja de cálculo, ver cómo podemos cuadrar esta viga, porque es evidente que a mano entonces nos lleva bastante tiempo, pero si nosotros tenemos una herramienta tecnológica la podríamos utilizar. Aquí en este caso estábamos hablando de una altura de 75 centímetros. Y fíjense que con 75 centímetros aquí nos cumplió para
12 barras número 4. Aquí incluso me está dando un error aquí de que no cumple, pero si yo le coloco aquí 8 varillas acá, 8 varillas y aquí le coloco 4, entonces ya aquí ya tengo un error, es evidente que aquí tengo un error en la hoja de cálculo, ¿no? Aquí caben 9, aquí caben 3. Entonces lo que estamos viendo aquí es cuánto es la cuantía real para estas 12 varillas con esta dimensión que está aquí, 35 por 75, y que el momento resistente sea mayor que el momento actuante. En el caso de que nosotros quisiésemos hacer esta alternativa con las barras número 5, entonces en ese caso nosotros sacaríamos cuánto es la separación para las barras número 5. Creo que por aquí tenía esa parte de cálculo de la separación. Barra número 5. Barra número 5 con una separación de 2.5 y con 35. Entonces, fíjense, aquí nos caben 6 barras número 5. Entonces, aquí podríamos colocar 6 número 5. Perdón, 6 barras número 5 y podremos incluso hacer combinaciones. Podemos hacer combinaciones. Vamos a colocar aquí una barra número 4, 2 barras número 4. Fíjense, en este caso yo cojo esta combinación que está aquí, 6 número 5 y 2 número 4, que también puede ser una alternativa, porque hasta ahora nosotros hemos supuesto que todas las capas tienen los mismos diámetros, pero podemos cambiar los diámetros, intercambiar los diámetros entre las barras, entre las capas, y más aún podemos intercambiar diámetros entre cada capa. Yo puedo poner en una misma capa, puedo poner 2 barras número 5 y 2 barras número 4. Pero generalmente se acostumbra a colocar el mismo diámetro en cada una de las capas. Y de hecho, si uno comienza a hilar delgadito, puede encontrar la solución más económica. Si yo aquí en vez de esto, yo coloco una número 5, entonces aquí 2 número 5, entonces fíjense que ya me cumple, porque 1583 es mayor que 1414. Pero la viga la tengo sobre reforzada. Es un 1%, pero está sobre reforzada. El momento es mayor. Pero si ahora aquí le cambio a 2 número 4, entonces fíjense cómo cambió la situación. El momento es mayor, pero no mucho mayor. La viga está subreforzada, está en punto 91 y obtuve un momento resistente mayor que el momento actuante, haciendo una combinación de diámetros entre cada una de las capas. Esta situación de las capas la van a ver ustedes bastante en su vida profesional. Y en CIPE, él, como les dije, automáticamente les va acomodando las barras por capas. En la medida en que no quepan las capas, la varilla, entonces él la va subiendo de capas. Pero también uno puede editar ese número de varillas en las capas, puede cambiarla. Así como estamos cambiándola aquí en la hoja de cálculo, la podemos cambiar allá en CIPE. Bien, entonces, de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar con esta opción de colocar varias capas. Aunque es evidente que si uno pudiese escoger, entonces uno cogería solamente una capa, aumentándole el diámetro acá. Y podemos colocarle el diámetro número 7. Y aquí le quitamos esto inmediatamente. Aquí incluso podemos colgarle menos, 4 número 7. Y listo. Pero la idea de hacer la limitante esta con los diámetros era simplemente para obtener varias capas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay que hacer varios tanteos. Pero estos tanteos no implican el cuadro que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Este cuadro que está acá, que es mucho más elaborado que simplemente ensayar. Que llenar este cuadro para varias de las opciones estas
pues todavía estaríamos llenando probablemente la cuarta columna del cuadro. Vamos entonces aquí, nuevamente, ya que tenemos esta hoja de cálculo, vamos a aprovechar y vamos entonces a acomodar para el último diámetro que habíamos cogido como alternativa, que sería con barra número 6. Vamos a colocarla solamente con barra número 6 y después le podemos colocar una combinación de barras, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, cogimos 8 barras número 6, vamos a ver si caben 5 número 6, si caben. Entonces tenemos 7 barras número 6. Aquí le puedo bajar a este. Fíjense, cuando yo le bajo aquí, miren, cuando yo comienzo a bajarle acá, fíjense, aquí tengo 5 y 2. Entonces, si yo le bajo la cuantía de acero, inmediatamente aquí en la cuantía balanceada, cambia, ¿no? Ya está sobre reforzada, pero está menos sobre reforzada. Y si hoy aquí le cambio el diámetro, la voy bajando cada vez más, ¿no? Cumpliendo con la cantidad de acero. Si aquí le coloco 4, obtengo un momento mayor que el momento actuante y inmediatamente pongo la viga a trabajar como subreforzada, mezclando los diámetros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque ahora entonces vamos a explicar las ecuaciones que vamos a utilizar para el siguiente método, que es el diseño de la viga, pero por el método de la resistencia última. Nadie. Bueno, entonces vamos a pasar para el siguiente tema. Nuevamente vamos a arrancar con la gráfica de esfuerzo de formación, recordando que nosotros tenemos aquí los materiales trabajando en el punto de fluencia, en esta parte de acá, estamos trabajando los materiales en el punto de fluencia y acá los tenemos trabajando a una fracción del punto de fluencia. Cuando utilizamos los materiales al máximo, entonces decimos que estamos trabajando por el método de la resistencia última. Para lograr el factor de seguridad, entonces lo que hacemos es que mayoramos las cargas. Y de esa manera obtenemos el factor de seguridad. Entonces nosotros vamos a arrancar acá, trabajando los materiales en F'C y Fy. Ya sabemos cuáles son los valores típicos, por llamarlo de alguna manera, estándar del concreto. Serían 210 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Y del acero, Fy, 4200 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Mientras que cuando estábamos por el método de la resistencia, del método elástico, estábamos trabajando el concreto a 94,5 y el acero lo estábamos trabajando a 2100. Pero las cargas, no mayorábamos cargas, ¿no? Entonces, este de acá, método elástico, y este de acá, método de resistencia última. Y entonces el esquema de las vigas es ya diferente, ¿no? Ya no tenemos un esquema. Este sería una gráfica en el cual vemos la viga es un corte transversal. Y en ese corte aquí
corte esta vaina de aquí. En ese corte, entonces, tenemos los mismos parámetros, ¿no? Un ancho B, una altura H, la distancia de la fibra comprimida superior hasta el centroide de las barras es D, sean una o varias capas. Si es solamente una capa, entonces el D es igual al D sub T, de acuerdo a la definición del código, que sería esta parte de acá. Si la que sea una sola capa, entonces D es igual a DT. Si son varias capas, D es menor que DT. O sea, este sería un D efectivo, el que estamos llamando nosotros como D efectivo. Y ahora entonces tendríamos exactamente lo mismo, pero no vamos a considerar, dentro del esquema de presiones, no vamos a considerar un esquema lineal, elástico, ni vamos a convertir las barras de acero en área equivalente de concreto. Vamos a tratar cada material de manera separada. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando nosotros estamos analizando esa viga por el método de la resistencia última. Entonces, nuevamente aquí tenemos, voy a ampliar esto al máximo para que nos sirva. Aquí tenemos nuestra viga B, H, D, C, la altura de la altura del eje neutro, ¿no? C. Y entonces, si nosotros le añadimos a esto el diagrama de formaciones, aquí tendríamos la deformación del concreto. Esta deformación del concreto, de acuerdo al código, la deformación máxima unitaria del concreto es 0,003, o sea, el 3 por 1000. Y la deformación del acero es esta que está aquí, es sub Y. Esa deformación del acero, de acuerdo a la definición esta de módulo de elasticidad, en donde el módulo de elasticidad es igual, si este es la deformación unitaria y este es la resistencia, entonces tendríamos F sobre epsilon. O sea que en el caso de la deformación unitaria del acero, si nosotros pasamos esta epsilon hacia acá, me quedaría que es igual a Fy, porque estamos hablando del acero, sobre el módulo de elasticidad del acero. Entonces, cuando suceden estas dos situaciones, entonces decimos que también tenemos una condición balanceada, tal como en el método elástico. Lo que sigue sería estudiar cuáles son las fuerzas que están interviniendo en esta viga, ¿no? Entonces aquí vemos que ya el esquema no es el esquema triangular que habíamos visto en el método elástico, sino que este esquema realmente se trata este esquema aquí se trata de que la resistencia del concreto aquí en esta parte hace algo así. Y es una parábola, ¿no? Y esta parábola es un poquito complicada para trabajar porque para poder, por ejemplo, hallar el área de esa parábola tendríamos que hacerlo por integración o algo así. Y entonces se han propuesto soluciones, muchas soluciones de cómo reemplazar esa parábola por un polígono equivalente a esa parábola. Y ha habido varias propuestas. Miren, ha habido todas estas propuestas que ustedes ven acá. El año 1899, esta ASCE es la Asociación Americana de Constructores del Acero. Entonces, esa forma parabólica que está ahí la estamos convirtiendo en un rectángulo. Y eso ha ido variando a lo largo de todos los años, ¿no? A medida que a través del laboratorio se han hecho experimentaciones y se han ido encontrando valores más acordes. La última propuesta es la propuesta de un profesor, un ingeniero que se llama Whitney, apellido Whitney. Entonces él dijo, bueno, nosotros tenemos este esquema de esfuerzos de los esfuerzos en el concreto en forma parabólica, entonces para no complicarnos con eso lo vamos a reemplazar por ese rectángulo que ustedes ven ahí en azul oscuro. Entonces voy a borrar este esquema parabólico verde claro y voy a colocar lo que colocó
lo que puso Whitney, el método de Whitney. Entonces, como quiera que la cantidad en el esquema parabólico era así, ¿no? En donde este valor de aquí hasta acá era F'C, este valor era F'C. Entonces lo que dijo Whitney es, bueno, vamos a cambiarlo por un rectángulo un poquito más pequeño, y entonces este valor que está acá, ahora lo consideramos como un 85% de la resistencia inicial F'C. Y esa es la razón por la cual, cuando estudiamos el primer tema de este curso, que fue el de las columnas con carga axial, tomábamos la resistencia del concreto como 0.85 F'C. Yo les dije, más adelante les explico por qué estamos tomando un 85% de la resistencia del concreto. Se trata por la suposición de Whitney. Entonces él dijo, bueno, entonces ahora tenemos esta área que está aquí, esta sí es fácil de hallar. Entonces nosotros podemos suponer que la altura de este bloque de esfuerzo es igual a A, que esto de aquí es 0.85 F'C, y el valor de A lo podemos tomar como una fracción de la altura de este bloque de esfuerzo que está, del eje neutro que está acá, en donde el beta 1 es menor que 1. Y entonces él propuso, bueno, entonces los valores que podemos tomar para beta 1 son estos valores que están aquí. Ahí están, véanlos, léanlos. Alguien que los lea en voz alta, por favor. No se peleen, ¿no? Solamente uno. El coeficiente beta 1 debe tomarse como 0.85 para resistencias nominales a la compresión del concreto F'C, hasta 28 megapascales inclusive. Para resistencias por encima de 28 megapascales. Este de acá. Vamos por parte. Beta 1.85 si el concreto es menor o igual a 28 megapascal. Pero nosotros estamos trabajando, generalmente estamos trabajando con este concreto 21. Entonces el valor de beta 1 para el caso de este concreto va a ser igual a 0,85. Sigue leyendo, por favor. Para resistencias por encima de 28 megapascales debe reducirse a razón de 0,05 por cada 7 megapascales de resistencia por encima de 28 megapascales. Pero beta 1 no puede ser menor de 0.65. Entonces este sería acá. Si el beta 1, si el concreto es mayor que 56 megapascal, 56 megapascal viene siendo 8.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, máximo 0.65. No puede ser menor que 0.65. Pero si estamos entre 28 y 56, entonces tenemos que hacer una interpolación. Y esta sería la interpolación. 0.85 más el 5% de la resistencia nominal menos 28 sobre 7. Entonces, si nosotros tenemos la resistencia de nuestro concreto, inmediatamente podemos hallar cuánto es el valor de beta 1. Para poder entonces hallar cuánto es la altura del bloque de esfuerzo. La altura A del bloque de esfuerzo. Esto que está aquí es A. Esto, aunque está como muy borroso, ¿no? Pero este valor que está aquí es A. Bien, entonces vamos a estudiar qué pasa cuando tenemos en cuenta son las fuerzas que están actuando en el concreto, ¿no? En la viga. Entonces, acá, para la parte del concreto, entonces inmediatamente nos aparece este esquema de Whitney, que nosotros podemos convertirlo a fuerza equivalente. O sea, este esfuerzo que está acá, recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Luego, entonces, la fuerza es igual a esfuerzo por área. Entonces, si nosotros tenemos esta área que está aquí, nosotros podemos convertir esto
a fuerza. Y esta fuerza la vamos a llamar fuerza C de compresión del concreto. Como estamos hablando de esta figura geométrica que es el rectángulo, entonces el centroide de este rectángulo está a la mitad de la altura, ¿no? A medios, esto que está aquí. Y entonces en la parte de arriba tenemos una fuerza de compresión del concreto que la vamos a calcular ya no con el área, sino con el volumen de esta. Voy a regresar aquí a la primera, con este volumen que está aquí. Nosotros tenemos acá el bloque de Whitney, ¿no? Este sería el bloque de Whitney. En donde este valor que está aquí es B. Este de aquí sería 0,85 F'C. Y esta altura aquí sería A. Y entonces yo puedo suponer que todo este bloque tridimensional de esfuerzo yo lo puedo reemplazar por una fuerza que esté situada en el centroide de este rectángulo que está aquí, o sea, a la mitad de la altura. Y esta es la fuerza que he llamado compresión. Entonces, si yo quiero hallar el volumen de ese paralelepípedo recto rectángulo, tendría base por altura, por profundidad, por A, por B. Este es un volumen y ese es el valor de la fuerza de compresión del concreto, que está en función de la resistencia del concreto, está en función de la altura del bloque de esfuerzo y está en función de la viga. Entre más ancha la viga, pues más cantidad de fuerza compresiva podrá encajar esa viga, resistir. Por el contrario, aquí en esta parte de abajo tendríamos entonces la fuerza de tensión del acero, que es la que ya conocemos, que es T sub S, que la definimos como el área de acero por la resistencia del acero. La definición clásica de fuerza en función del esfuerzo. Y esta distancia de aquí hasta acá, vamos a llamarla también JD. Pero esta distancia JD la podemos calcular así, miren, esta distancia de aquí hasta acá, hasta aquí, esta distancia de aquí hasta acá, la llamamos, esta de aquí hasta acá, la llamamos D. Y este pedacito de aquí hasta acá, lo llamamos a medios. Y entonces, JD es igual a D menos a medios. Regresemos acá al set de ecuaciones. Listo, entonces aquí tenemos la fuerza del concreto es igual a 0,85 F'C por A por B. La fuerza del acero es igual a el área de acero por la resistencia del acero. Las dos fuerzas son iguales y de sentido contrario, y el brazo de palanca están separadas por una distancia JD, que es esta distancia que ustedes ven aquí, D menos A medio. Si nosotros sacásemos cuánto es el momento resistente, estas dos fuerzas me van a dar aquí un momento resistente, momento R. Este momento resistente es el que yo necesito que sea mayor o igual al momento, ya no el momento actuante, sino el momento último actuante, para que el diseño sea satisfactorio. Entonces, si yo comienzo a calcular cuántos son los valores del momento en función de cada una de esas fuerzas por su brazo de palanca, yo puedo decir que por el lado del momento, por el lado de la tensión, va a ser la fuerza de tensión T por JD, o sea, a su SFY por J por D, que es algo parecido a lo que habíamos visto en el método elástico, ¿no? Y si estamos hablando de la fuerza de compresión, yo puedo decir que hay un momento de compresión resistente en función de la fuerza C, que sería 0,85 F'C
por A, por B, por JD. Tenemos esas dos ecuaciones que están ahí. Entonces vamos a ver entonces más adelante cómo se van desarrollando ese par de ecuaciones. Entonces veamos aquí el esquema que acabamos de hacer en una manera un poquito más, mucho mejor, más agradable. En donde aquí en esta parte tenemos la altura del bloque de esfuerzo, el ancho de la viga, vean, ancho de la viga, la fuerza de tensión del acero, la fuerza de compresión del concreto, la distancia que separa a las dos fuerzas, D menos A medios, tenemos la altura total de la viga, tenemos el valor del esfuerzo del concreto, 85% F', tenemos la altura del bloque de esfuerzo, tenemos la altura del eje neutro, tenemos el momento resistente, este momento resistente, tenemos la deformación unitaria del concreto, limitada de acuerdo al código al 3 por 1000, y tenemos una deformación unitaria del acero. En 3 dimensiones. En 2 dimensiones podemos nuevamente ver esto que está acá. Si seguimos desarrollando estas ecuaciones, podemos llegar a estas ecuaciones. Ya las habíamos desarrollado, ¿no? Esas serían las ecuaciones. A su vez, eje neutro tal, a su vez FY, punto 85 F' C por A por B. Podemos incluso igualar las dos ecuaciones. Si yo igualo las dos ecuaciones, esta aquí, esta con esta de acá. Aquí de esta ecuación, si yo en esta ecuación yo la trabajo un poquito y despejo el valor de A, entonces obtengo la altura del bloque de esfuerzo en función del área de acero por el esfuerzo del acero sobre el esfuerzo del concreto por el ancho de la viga. Ese valor de A es una fórmula que tienen que aprenderse, ¿no? Pero ahí de esa manera podemos nosotros obtener el valor del bloque de esfuerzo. Porque hilando delgado, nosotros realmente la cantidad de acero eventualmente podríamos hallarla con la definición esta de los momentos, ¿no? Acá en esta parte donde dije el momento por ejemplo aquí en esta parte, yo podría aquí despejar la cantidad de acero que necesito, entonces sería momento, ya no el momento resistente por el lado de la tensión, sino el momento último, sobre FY por JD. ¿Cierto? Pero no es tan sencillo como parece. Vamos a seguir elaborando fórmulas y vamos a ir atesorándolas. Acá, definición de cuantía, la misma, ¿no? Recuerden que la cuantía para el caso de las columnas la habíamos tomado como, para columnas, habíamos tomado la cuantía como A sub S sobre B por H. Para el caso de las vigas ya es B por D, aquí, D no H. Veamos aquí entonces qué otras fórmulas podemos desarrollar acá. Ya esta la desarrollamos, la acabamos de desarrollar. Y en esta de acá, miren, si yo multiplico, vean lo que voy a hacer aquí, voy a multiplicar, voy a dividir todo entre D. Y entonces ahora voy a separar esto así. Voy a coger A sub S, B, D. La sub S sobre BD es la cuantía. Entonces, yo podría pasar esta D hacia acá, paso la D esta hacia acá, y me queda esta fórmula del valor de la altura del bloque de esfuerzo, pero en función de la cuantía. O sea, ρ por D por FY sobre 0.85 sobre F'C. El momento nominal entonces sería lo que habíamos planteado anteriormente, pero aquí en este caso, aquí lo tendríamos en función de la cuantía, ¿no? En este caso de acá, si yo reemplazo este valor de A, lo reemplazo aquí en esta ecuación, en esta de aquí, entonces obtengo esta ecuación que me está dando el valor del momento en función de la cuantía
del ancho del D, FY, y nuevamente FY, FC y la cuantía. Yo puedo hacer estas siguientes transformaciones, ¿no? Una vez que yo tenga esta ecuación planteada de esta manera, esta ecuación 38, yo podría desarrollarla e ir haciendo simplificaciones en la ecuación. Entonces fíjense que aquí ahora el momento lo tengo en función de phi. Ya en este caso nosotros, cuando involucramos el momento último que está actuando ahí, nosotros tenemos que colocar que el momento último es igual al momento nominal, pero disminuido por un coeficiente phi, este momento nominal. El valor de este phi para el caso de la fuerza de flexión es igual a 0,9. Busquemos en el código dónde está el valor de ese coeficiente phi. Bueno, aquí estaba todo esto que le estoy diciendo, mucho más agradable que la gráfica que hice yo. Y aquí tenemos, estos son los recubrimientos, pero más adelante podemos encontrar cuánto. Aquí tenemos esto que está acá. Esto lo tenemos en el título C. Entonces dice, la resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otro elemento, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposiciones del título C de este reglamento, multiplicada por unos factores de reducción de resistencia phi. Entonces nos da los diferentes valores de phi. Este sería para flexión. Este sería compresión. Y ojo que aquí, si estamos hablando de espiral, punto 75, y si estamos hablando de estribo, punto 65. Este aquí sería cortante. Y este es aplastamiento. Esos coeficientes ustedes tienen que sabérselo de memoria porque lo vamos a utilizar en cada uno de los diseños de la viga por todas estas solicitaciones. Este factor de reducción, este coeficiente de phi de reducción, lo podemos representar en esta gráfica que está acá. Y en esta gráfica tenemos en el eje de las X la deformación unitaria, ¿no? Y en el eje de la Y tenemos representado el coeficiente phi. Entonces tenemos acá, para el caso este de la flexión, tenemos este valor aquí de 0.9, flexión. Mientras que para el caso de la compresión tenemos estos dos valores, ¿no? Que son estos dos valores que mostramos aquí. 0.75 y 0.65. Este para compresión. Y esto está en función de la deformación unitarias. O sea, si la deformación unitaria de el acero es mayor o igual a 0,005, entonces inmediatamente podemos tomar aquí como phi igual a 0,9. Si la deformación unitaria del acero es menor o igual a 0,002, entonces automáticamente podemos tomar aquí el valor de 0,65 o 0,75. Y si está comprendido entre el 2 y el 5 por 1000, estaríamos hablando de esta zona de transición, en la cual también tenemos que hacer una interpolación. Y la ecuación de interpolación es esta que ustedes ven acá. 0,65, arranco aquí, comienzo a subirla en esta pendiente en función de la diferencia entre la deformación
unitaria del acero que está actuando en la viga menos el límite inferior de esta deformación multiplicado por un coeficiente de 250 tercios. Bien, continuemos viendo acá las ecuaciones. Y vamos por acá. Entonces aquí, desarrollando la ecuación de momento, llegamos a, vamos por aquí, ¿no? Por 0,9, explicando en qué consistía este coeficiente de reducción. Y entonces nosotros podemos simplificar esta ecuación. Podemos coger toda esta vaina que está aquí, todo esto que está acá, y lo igualamos a RU. Y entonces ya nos queda una ecuación más, queda así, MU igual a R BD cuadrado. Esto realmente es muy parecido a lo que habíamos establecido en el método elástico, ¿no? Solo que en el método elástico habíamos llamado eso K, ¿no? Pero es algo parecido, estamos simplificando. Pero fíjense que en esta simplificación lo único que estamos involucrando aquí son la resistencia de los materiales, F', Fy, y por supuesto tenemos la relación de acero contra concreto, o sea, la cuantía. Y entonces aquí tenemos una fórmula de cuantía, esta que está acá. Pero recuerden que la cuantía es igual a A sub S sobre BD. O sea que si ustedes tienen la cuantía y tienen el valor de B y el valor de D, entonces pueden hallar A sub S, porque ustedes pueden despejar A sub S y lo obtienen como cuantía por B por D. Y seguimos desarrollando la fórmula. Podemos hallar estas relaciones que están acá. Y seguimos trabajando. Entonces encontramos lo siguiente. Recuerden que tenemos los dos escenarios. Entonces en esos dos escenarios, si estamos hablando del primer escenario en el cual, en el escenario donde ustedes encuentran la viga ya hecha, entonces ustedes pueden decir que el momento resistente para el escenario, voy a ubicarme aquí en los escenarios, y con base en todo esto que estamos viendo acá, podemos decir que para para el primer escenario, la revisión, entonces yo puedo utilizar que el momento resistente de la viga esa, una vez yo le haga la patología, es igual a Phi por A sub S por Fy por D menos A medios. Esa la sacamos de aquí, de la fórmula que acabamos de desarrollar. O sea que si yo hago la patología de la viga y encuentro cuánto es la cantidad de acero que tiene A sub S, si encuentro la resistencia de ese acero, si encuentro la altura de la viga y el D', entonces tengo D. Entonces yo puedo calcular A como A sub S Fy sobre 0.85 F'C por B. Y en el valor de A tengo nuevamente A sub S, que lo conozco por la patología, Fy también, F'C, me llevo el escalómetro o hago ensayos de extracción de núcleo en el concreto y encuentro cuánto es la resistencia, y como yo tengo 1 metro puedo medir B, entonces encuentro el valor de A. Entonces si tengo todos estos parámetros que están aquí, yo puedo inmediatamente decir esa viga resiste tanto. Ese es muy sencillo. Nosotros realmente el escenario que ustedes, de dos escenarios se lo van a encontrar en su vida profesional, pero tal vez van a trajinar más el segundo escenario, o sea que no encuentren nada, que en el caso del proyecto de ustedes, todas esas vigas de la estructura no están hechas, ustedes van a hacer esas vigas y entonces van a suponer unas dimensiones y entonces van a encontrar cuánto es la cantidad de acero. Entonces la cantidad de acero ya es un poquito más complicada y entonces generalmente se suele utilizar unas tablas de ayuda de valor de las cuantías.
recuerden que si ustedes tienen la cuantía, inmediatamente pueden encontrar cuánto es la cantidad cero. Nuevamente acá, si tienen la cuantía, tienen esta cuantía ρ, ustedes pueden encontrar cuánto es la cantidad cero de la viga. Entonces, para hallar la cantidad de la cuantía de la viga, entonces vamos a trabajar con este. Realmente acá en la hoja de cálculo que les voy a mostrar, no lo llamo R, sino lo llamo, este valor que está aquí lo llamo K. Este valor lo llamo K sub U. Voy a colocarle nuevamente la ecuación que yo utilizo allá. K sub U por B por D cuadrado. Entonces yo digo K sub U es igual a el momento último sobre B por D al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar cuánto es el acero que yo le voy a colocar una viga a la cual yo le he dado unas dimensiones y he escogido unas resistencias de materiales, entonces lo primero que hago es que divido el momento que tengo del análisis. O sea, en el caso de una viga simplemente apoyada, sé cuánto es la carga WU, entonces hallo el momento último, WL cuadrado sobre 8, entonces ese momento lo vuelco ahí. Y como denominador coloco el ancho de la viga, y como he fijado la altura de la viga, entonces, y sé el D', entonces conozco el D. Entonces, hallando el caso U, yo puedo entonces calcular aquí con estas tablas que les tengo, las tienen disponibles allá en la carpeta de Drive. Con estas tablas, ustedes pueden encontrar cuántos son las cuantías. Entonces, estudiamos la tabla. Aquí en esta tabla vemos todo este set de ecuaciones que acabamos de ver, desarrollar aquí, las tenemos aquí. Vean, caso U, aquí lo tienen, vean, caso U, voy a ponerlo en rojo aquí. Tengo el valor de esto que está acá, que sería este coeficiente que está por aquí, Q. Esto que está aquí es Q. Y ahora hablamos un poquitico sobre la cuantía mínima y la cuantía máxima. Pero lo importante aquí es que yo tengo un valor de K sub U, que lo vamos a buscar aquí en esta columna. Inmediatamente yo encuentre el valor de K sub U, vamos a suponer que sea este que está acá. Entonces me devuelvo hacia la izquierda y leo la cuantía directamente aquí, esta que está acá. Entonces digo, la cuantía es igual a 0,00533, y luego la sub S es igual a la cuantía por B por D, y de esa manera puedo encontrar cuánto es el acero de la viga. Recuerden que en el método elástico nosotros hallábamos la cuantía y comparábamos con la cuantía balanceada para ver cómo estaba con respecto a la condición balanceada. Aquí tenemos que hacer algo parecido. Entonces vamos a decir aquí en las gráficas, en estas láminas yo le coloco un manual de procedimiento. No estoy seguro, ¿no? Ahí está el manual de procedimiento. Ahí lo tienen. Dice, manual de procedimiento para el escenario 2, en el cual ustedes no tienen la viga y van a diseñarla de cero. Entonces ustedes allá hallan K sub U, que es igual a MU sobre BD cuadrado. Encuentran en la tabla ρ y luego hallan la cantidad de acero, suministran el acero, teniendo en cuenta los parámetros estos que hemos resaltado en todos los temas anteriores de economía y separación. Hallamos el valor del A, de la altura del bloque de esfuerzo, con esa fórmula que está ahí, a su SFY sobre 0.85 F'C por B, y luego con ese valor de A, sabiendo que cuando Whitney propuso su solución, él lo que dijo aquí fue, ok, vamos a reemplazarlo por este rectángulo, esta parábola que está aquí, y entonces el valor de A es igual a beta 1 por C, pero el valor de beta 1 ya sabemos que lo podemos encontrar de acuerdo a la resistencia del concreto. En caso nuestro, si el concreto es de 21 megapascal, que es lo que vamos a trabajarlo nosotros, entonces inmediatamente obtenemos el valor de beta 1. Y con ese valor de beta 1 podemos entonces obtener cuánto es el valor de C.
Porque si nosotros acá tenemos, acá, un poquitito más acá, aquí, si nosotros tenemos que el valor de A es beta 1 sobre C, y ya calculamos A, entonces yo digo, el valor de C entonces será igual a A sobre beta 1. Y entonces regresamos acá al manual de procedimiento, en el cual podemos ver cuál sería el siguiente paso. Entonces calculamos C, y entonces vamos a hablar un poquitico sobre esta deformación unitaria que está acá. Entonces esta deformación unitaria se trata de lo siguiente: cuando nosotros tenemos en cuenta esta deformación unitaria, tanto en el acero como en el concreto, aquí en este de aquí, este que está acá, yo tengo aquí, este es E sub C y este es E sub S, y esto que está aquí es C, y esto que está de aquí hasta acá es D, y entonces esta distancia de aquí hasta acá será D menos C. Y entonces podría yo, por triángulo semejante, comparar este triángulo que está acá con este triángulo que está acá, que tienen lados, ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Y entonces puedo plantear esto, que este cateto que está acá, epsilon sub C, es a este cateto C, como este cateto epsilon sub S es a este cateto de acá, que es D menos C. Y entonces aquí puedo despejar cuánto es la deformación unitaria del acero epsilon sub S. Esa deformación unitaria del acero es la deformación unitaria del concreto sobre la altura del bloque del eje neutro multiplicado por D menos C. Entonces regresémonos nuevamente acá, ya para terminar la clase de hoy. Regresémonos acá al manual de procedimiento. Entonces ya esta parte aquí ya tenemos hallar este valor que está acá, y entonces nos apoyamos aquí en esta definición que vimos acá. Miren, aquí en esta definición, vamos a cogerla acá donde estaba un poquito más grande, que era esta definición que está acá. Entonces si yo logro que epsilon sub S sea mayor o igual a 0,005, yo puedo decir inmediatamente phi es igual a 0,9. Esto aquí, y me devuelvo acá. Y eso es lo que estoy tratando de lograr con el diseño de la viga. Entonces aquí nos devolvemos al manual de procedimiento, y lo que estamos viendo es que una vez que nosotros hayamos cumplido esto, entonces por último hacemos el chequeo y encontramos cuánto es el momento resistente. Yo tengo phi, que ya lo calculé. Vamos a suponer que la deformación unitaria del acero no haya sido 0,005, sino que sea 0,004. Pero entonces yo puedo recalcularla, ¿no? Entonces digo, el valor de phi es igual a, y aplico esta ecuación que está acá. Y entonces me da el valor de phi, que sería 0.65 más 0,004 menos 0,002 por 250 sobre 3. ¿Viste? Me da un valor 0.80 y pico. Pero ya no es 0.9, sino es 0.80 y pico. En otras palabras, si no cumplimos con la deformación unitaria del acero, que sería el equivalente a una viga subreforzada en el método elástico, entonces lo que hacemos es que castigamos la resistencia de la viga. Porque al yo rebajar el valor de phi, aquí, al yo disminuir este valor, también disminuyo el valor de el momento resistente. Pero lo que me interesa a mí al final es que el momento resistente de la viga sea mayor o igual a el momento último actuante. Dicho esto último, entonces tenemos todas las herramientas para comenzar a hacer
una viga, pero ya sería en la clase que viene, en la clase del viernes. Entonces, por favor, ¿quieren que le suban todas estas diapositivas? Sí, ingeniero. Sí, Por ingeniero. favor. Sí, profe. Sí, ingeniero, por favor. Caramba, casi se te sale el alma con ese por favor. Veamos acá. Igual yo creo que esas diapositivas también ya existían allá en la carpeta, ¿no? Pero vamos a pasársela directamente a través del chat. Pero voy a suspender la grabación porque ya de aquí en adelante realmente no nos